Bienvenidos a esta continuación de nuestro estudio del Nuevo Testamento. Welcome to this continuation of our study of the New Testament. Y estamos revisando la clase número 16. And we're in class number 16. Y como usted lo pudo ver en el video anterior, And as you could see in the video before, básicamente lo que estamos haciendo es revisando el Sermón del Monte. basically what we are reviewing is the Sermon on the Mount. Así que vamos a ir inmediatamente a Mateo capítulo 5. So we're going to go immediately to Matthew chapter 5. Recuerden que esta semana teníamos que leer Mateo 5, 6 y 7. Remember that this week we needed to read Matthew 5, 6, and 7. Que es donde está precisamente el Sermón del Monte. Which is where Jesus shares the Sermon on the Mount. Y Lucas capítulo 6, que también tiene la versión de Lucas del Sermón del Monte. And also Luke chapter 6, which is where Luke has his version of the Sermon on the Mount. Así que vamos a continuar con esto. Entonces, Mateo capítulo 5. So we're going to continue with this. So Matthew chapter 5. Voy a leer lo que ya revisamos. I'm going to read what we already reviewed. Dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Matthew 5 verse 1. Now when he saw the crowds, he went up on the mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Bien, entonces, en la sesión anterior pues, revisamos qué significaba los pobres de espíritu. In the last session, we reviewed what it means to be poor in spirit. Los que lloran. Those who mourn. Los mansos y humildes. The meek. Los que tienen hambre y sed de justicia. Those who hunger and thirst for righteousness. Los misericordiosos. The merciful. Hablamos de los de limpio corazón. We talked of those who are pure in heart. Y recuerden que dijimos que los de limpio corazón. And remember that those who are pure in heart no son necesariamente los que hacen cosas buenas. Are not necessarily those who do good things. O que se portan bien. Or who behave. Porque eso era lo que hacían los fariseos. Because that's what the Pharisees would do. Y ellos no eran limpios de corazón. And they were not pure in heart. El limpio de corazón es alguien que está enfocado en una sola cosa, Dios. There's someone who is focused on just one thing, and that is God. Es alguien que no está mezclado en su corazón. It's someone who's not mixed up in their heart. Eso quiere decir limpio de corazón. That's what it means to be pure in heart. Es alguien que se ha enfocado en Dios. It's someone who has focused on God. Y por eso, como dijo Jesús, pueden ver a Dios. And just as Jesus said, they can see God. Y mencioné esta frase que es para mí muy importante. And I mentioned this phrase, which for me is very important. La semejanza es el requisito. His likeness is a requirement.
indispensable It's de, it's indispensable ujú, de la comunión y la comprensión personal. O sea, la semejanza es el requisito indispensable de la comunión y comprensión personal de Dios. Ujú, the likeness is the indispensable element ujú, o requirement requirement of yeah no I de didn't la comunión, of the communion y la comprensión personal de quién es Dios. and personal comprehension of who God is. O sea, en pocas palabras, So in few words, para poder ver a Dios, in order to see God, hay que ser como Dios. you have to be like God. Ajá, entre más somos como Dios, más lo podemos ver. The more we look like God, the more we'll be able to see him. Hablamos de los pacificadores We talked about the peacemakers. y dijimos que no son los políticos que andan haciendo tratados de paz en las Naciones Unidas. And we talked about how it's not the people who are the politicians who are making peace treaties in United Nations, the United Nations. ¿no? Eso está muy bien, That's good. pero los pacificadores But the peacemakers son aquellos que primero tienen la paz de Dios en su corazón, are those who have the peace of God in their heart, cuyo líder es Dios, whose leader is God, y que llevan esa paz a los lugares donde ellos están, en sus ambientes. and who take that peace to the place in which they are. Además, son personas que quieren estar en paz con todos It's also the people who want to be in peace with everyone y que siguen el consejo de la Biblia, and who follow the Bible's advice, que dice que en cuanto dependa de nosotros, which says, as far as it depends on us, que estemos en paz con todos. let us be at peace with everyone. Entonces, dice que los pacificadores son llamados hijos de Dios. So it says that the peacemakers will be called sons of God. Ajá. ¿Por qué? Why? Porque representan a ese Dios de paz. Because they represent that God of peace. Entonces, tienen un estado de paz interno. So they have a state of peace that's internal. Buscan la paz con otros. They look for peace with others. Predican a Jesús, que es la paz. They preach Jesus, who is peace, que es el príncipe de paz. who's the Prince of Peace. Y además son personas que producen paz en sus ambientes. And they're people who produce peace in their environments. Y por eso Jesús dijo, esos son llamados hijos de Dios. And that's why Jesus said they will be called sons of God. Y en la última sección And in the last section, dice que bienaventurados bienaventurados o dichosos los perseguidos por causa de la justicia. in the last section it says, blessed are you when people insult you and persecute you. Vean, recuerden que cuando hice la introducción de las bienaventuranzas, Remember when I did the introduction of the Beatitudes? expliqué que estamos hablando de una sola persona, del carácter de una sola persona. We're talking about the character of one person. Todo el Sermón del Monte All of the Sermon on the Mount está describiéndonos el carácter de los hijos de Dios. is describing for us the character of the sons of God. Pero esos hijos de Dios en el contexto del reino de los cielos. But those sons of God in the context of the kingdom of God. Por eso algunos llaman al Sermón del Monte la descripción del carácter de los ciudadanos del reino. That's why some people call the Sermon on the Mount the description of the character of the sons of God. De los ciudadanos del reino. The citizens of the kingdom. Ajá. Entonces, y recordemos que bienaventurados, la palabra bienaventurados significaba grande o próspero materialmente. And the word blessed that it means that there will be Grande. Big. Sí, o great. Y prósperos materialmente. And materially prosperous. Pero ese era el significado del Antiguo Testamento.
But that was the meaning of the Old Testament. En el Nuevo Testamento, como lo expliqué, la palabra bienaventurado In the New Testament, as I explained, the word blessed significa más bien un estado interno de estabilidad, de prosperidad y de abundancia. it's an internal state of prosperity and abundance. Por eso, entonces, podría sonar como una contradicción It could sound as like a contradiction decir en el contexto judío to say in the Jewish context que son bienaventurados los perseguidos. to say that blessed are the persecuted. Ajá, no tendría sentido para ellos. ¿Cómo It wouldn't make sense bienaventurados for los them. perseguidos? What do you mean the persecuted? Si se supone que un bienaventurado es alguien que le va bien en todo. If supposedly the ones who are blessed are the ones who have prosperity in everything. Entonces, por eso es importante comprender el concepto o la connotación interna del ser That's why bienaventurado. it's important to understand the internal connotation of being blessed. Jesús está diciendo que aquellas personas que trabajan por la justicia, Jesus is saying that those who are working for righteousness, en algún momento van a ser perseguidos. and at some point they will be persecuted. Los que, especialmente aquellos que están tratando de extender la justicia del reino en la tierra. Especially those who are trying to extend the kingdom on earth. Y la justicia del reino. And the righteousness of the kingdom on earth. Lo vimos en el libro de los Hechos. We saw it in the book of Acts. Cómo constantemente How constantly a los discípulos los golpeaban, los metían en la cárcel. They would beat the disciples and they would put them in prison. Porque estaban haciendo cosas buenas. Because they were doing good things. Recuerdan que en una ocasión había una mujer que estaba poseída por unos demonios. Remember that on one occasion there was a woman who was demon possessed. Y ella le daba ganancias a sus dueños. And les daba dinero, profit. She was given profit by por los dueños que la usaban para cosas mágicas. For the people who would use her for magic. Y cuando los discípulos llegan, la liberan. And when the disciples come, they deliver her. Porque eso es lo justo, que ella viva en libertad. Because that's what is just, that she live in freedom. Y eso provocó que los dueños se enojaran con los discípulos y los golpearan y los mandaran a la cárcel. And that made the owners upset because and so that's why they beat them and put them in prison. Solamente debo aclarar esto. I wanna clarify this. Porque he escuchado a muchas personas usar esta descripción de una manera incorrecta. I want to clarify because I've heard people use this description in an incorrect way. Vea que Jesús no está diciendo que son bienaventurados los que son perseguidos. Jesus not saying that blessed are those who are persecuted. Así como no dijo que son bienaventurados los que lloran. Just as he's not saying blessed are those who mourn. Y no dijo tampoco bienaventurados son los pobres. He also didn't say blessed are the poor. Los pobres en espíritu. The poor in spirit. Los que lloran por ser pobres en espíritu. The ones who mourn for being poor in spirit. Y en este caso no son los que son perseguidos por ser perseguidos. And in this case, it's not those who are persecuted just for being persecuted. Hay gente a quien su propia familia lo rechaza. There's people that their own family rejects them. Y los persiguen. And they persecute them. Pero no por causa de la justicia. But not because or for the cause of righteousness. Los persiguen porque son mala gente, porque han hecho errores, porque son malas personas. But they persecute them because they have made mistakes. They're bad people. Es curioso porque alguien dijo, cuando interactuamos con un hijo de Dios, it's interesting because someone said when we interact with a child of God, su mismo carácter, their own character, es una protesta ante cualquier sistema de injusticia.
is a protest against any No, system. su propio carácter, Their own character es en sí mismo is in itself una protesta ante la injusticia en el mundo. is a protest against the unrighteousness or the unjust. Por eso el mundo action of the odia a world. los hijos de Dios. That's why the world hates the children of God. Y en la última sección dice, dichosos serán ustedes por mi causa, cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas, que los precedieron a ustedes. In the last section, it says, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you." Vea qué interesante el cambio de persona a la hora de hablar Jesús. Look at how interesting the change of Subject. subject. O sea, the noun, no el subject, the noun. The change of the noun when Jesus is talking. ¿Verdad? Que Jesús está hablando dichosos en tercera persona. He's talking about blessed are they in third person. Pero aquí cambia y les habla directamente a sus discípulos. Ustedes, dice, dichosos ustedes. But in this case, he changes and he talks directly to his disciples. Blessed are you. Porque él sabe que esos discípulos que él tiene, because he knows that those disciples that he has, que son el principal objetivo de este sermón, de esta predicación, who are the main characters or the main objects of this sermon, ellos van a tener que enfrentar muy pronto, they are very soon going to have to confront esas tres cosas. Those three things. Que la gente los insulte. That people insult them. Que la gente los persiga. That they persecute them. Y que la gente se levante en contra de ellos diciendo calumnias. And they rise up against them and saying all kinds of evil against them. Obviamente esto es un gran contraste con el concepto popular de bienaventurado. Of course, this is completely opposite from the concept of being blessed. Que tenían por lo menos los judíos antes en el Antiguo Testamento. Which the Jews had before in the Old Testament. Entonces, aquí, ojo, lo que es maravilloso es cómo termina. Dice, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. In the last part it says, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. Entonces, hay dos cosas fundamentales. Lo primero es esto. There's two foundational things. The first is this. Es curioso que esa expresión, alégrense y llénense de júbilo, that expression, rejoice and be glad, es una expresión muy interesante en griego. It's an interesting phrase in Greek. Porque les está diciendo que no solamente se alegren, sino que se llenen de un gozo exuberante. It's not just to rejoice, but it's to be filled with exuberant joy. Dice que significa saltar de alegría. It means to jump for joy. Y que se gocen de una manera ridícula. And to rejoice in a ridiculous way. Y esto es un gran contraste para el pensamiento del mundo. And that's a big contrast for the way that the world thinks. ¿Quién va a saltar de alegría cuando lo están criticando, cuando lo están maltratando? Who is going to jump for joy when they are persecuting you or criticizing you? Bueno, lo vimos en el libro de los Hechos. We saw it in the book of Acts. Recuerdan, Pablo y Silas en la cárcel. Remember Paul and Silas in the prison. Después de haber sido golpeados. After being beaten. De haber sido puestos en la cárcel. And placed in prison. ¿Qué hicieron? Cantaron alabanzas. What did they do? They sang songs. Se alegraron. They rejoiced. Obviamente no saltaron porque los pobres estaban muy golpeados, pero they probably didn't jump very high because they were all beaten up. Pero lo que está diciendo Jesús es
estas personas son bendecidas. What Jesus is saying is these people are blessed Porque tienen una perspectiva eterna. because they have an eternal perspective. Eso es lo que es importante. Tienen una perspectiva eterna. That's what's important. They have an eternal perspective. Saben que hay cosas que en esta tierra tal vez no van a ver, They know that there are things in this earth that they may not see, pero que van a recibir una recompensa en la eternidad. but they will receive a reward in heaven. Entonces, vean estas bienaventuranzas, qué importantes que son. So see how important these beatitudes are. Y recuerden, estamos hablando del carácter de la misma persona, no son 8 personas diferentes. Remember, we're talking about the character of one person. They're not 8 different people. Ahora, inmediatamente Jesús dice en el versículo 13, Immediately Jesus says in verse 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino que la gente la desecha y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Recuerden que el Sermón del Monte es una unidad. Remember that the Sermon on the Mount is a section. No son partes. They're not in parts. El gran problema es que nosotros la predicamos y la enseñamos en pedazos. The big problem is that we read it and we preach it in parts. Y eso no está mal, pero a veces perdemos la perspectiva de la totalidad del carácter. And that's not bad, but sometimes we miss the totality of the character. Ajá. Entonces, después de que Jesús habló de ese estado interno del ciudadano del reino, so after Jesus talked about the internal state of a citizen of the kingdom, emplea 2 figuras o dos símbolos interesantes para hablar sobre la influencia. He gives 2 symbols that talk about influence. Ajá. Entonces, lo que va a hablar Jesús es cómo esos ciudadanos del reino tienen influencia, tienen poder para tener influencia en este mundo. So he talks about how those citizens have influence to impact the world. No importa qué tan despreciados o rechazados sean esos ciudadanos del reino. It doesn't matter how rejected or persecuted those citizens of the kingdom are. No importa si los aceptan o los rechazan. It doesn't matter if they accept them or they reject them. Ellos siempre van a tener una influencia en el mundo, en sus entornos. They will always have influence in the kingdom in their environments. Cosa que los fariseos y los maestros de la ley no tenían. Something that the Pharisees and the teachers of the law didn't have. Entonces, lo primero que dice Jesús, ustedes son la sal. So the first thing he says is that you are salt. La sal era un artículo de muchísimo valor en la época, en el tiempo de Jesús. Salt was something that was very valuable in the time of Jesus. Y había mucha demanda de sal. And there was a lot of demand for salt. De hecho, los griegos pensaban que la sal era algo divino. In fact, the Greeks thought that salt was something divine. Y muchas veces los soldados romanos recibían su salario en sal. And many times the Roman soldiers, Roman soldiers would recibían el salario en sal, les daban sal en vez de darles plata. They would receive their salary in salt. They would just give them salt instead of money. También era considerada una ofrenda digna para los dioses. It was also considered a worthy offering to the gods. O sea, la sal no es como ahora.
no tenía el mismo valor. Salt had a completely different value than it has today. Y es interesante porque en aquel tiempo la sal cumplía varias funciones. And it's interesting because in that time, salt had several different uses. Tenía la función de purificar, It had the function of purifying, para preservar comidas, to preserve food. se usaba como medicina, It was used as medicine. obviamente para dar sabor, obviously to give flavor to something. y también la sal despierta la sed, produce sed. And it also awakens thirst. Entonces, hay una de las características de la sal que, porque uno dice, ¿a cuál de todas se refería Jesús? And so you might ask, well, of all of those characteristics, which one was Jesus talking about? Entonces, yo he escuchado mensajes sobre, dijo que éramos la sal porque nosotros le damos sabor a la vida. I've heard it preached, he calls us salt because we give flavor to the world. O dijo que éramos la sal porque nosotros purificamos el ambiente. Or because we purify our environments. O porque despertamos la sed por Cristo en otros. Or because we awaken thirst for Christ in others. Bueno, todo eso es válido. All of that is valid. Sin embargo, posiblemente la cualidad más importante en este contexto But maybe the quality that was most important in this context es el hecho de que la sal es un antiséptico. Is maybe the fact that it's It's the same, I think, antiseptic. O sea, que previene la corrupción de algo. It prevents the corruption of something. Se le ponía la sal a la carne, se llenaba de sal, entonces la carne no se descomponía rápidamente, duraba más. So they would cover meat in salt so that it wouldn't decompose. O sea, que la sal tiene una función, entre comillas, negativa. So it has kind of a negative connotation. O sea, porque combate el deterioro. Because it combats deterioration. Entonces, Jesús lo que está diciendo, ustedes son la sal. Jesus says, you are the salt. Porque ustedes evitan que este mundo se descomponga. Because you keep the world from rotting. Decaying. Yeah. Ajá. O sea, que nuestra presencia en esta tierra So your presence on this earth hace que este mundo no se descomponga. Makes this world not decay. Y ojo, señores, eso es muy importante en el contexto del reino de los cielos. And listen, because this is very important in the context of the kingdom of heaven. Y además es contrario al pensamiento religioso. And it's contrary to the religious way of thinking. Normalmente la persona religiosa Normally, the religious person conoce a Cristo, gets to know Christ. Lo recibe como su Salvador. They receive them as their savior. Y ahora está esperando que Jesús venga a sacarlo de este mundo podrido. And now they're just waiting for Jesus to take them out of this rotting world. Y no le importa nada del mundo. And they don't care about anything in the world. No se involucra en política. They don't get involved in politics. En educación. In education. En la sociedad. In society. Porque dice, de todos modos, este mundo ya nadie lo arregla. Because they say, well, it doesn't matter anyways because this world is already lost. Además, dice la Biblia que va a ser destruido al final. In fact, the Bible says that it's going to be destroyed one day. Bueno, en primer lugar, no sabemos si ese lenguaje del antiguo, del libro de Apocalipsis es literal o simbólico, no lo sabemos. Well, first of all, we don't know if that wording in Revelation is symbolic or es literal. Lo segundo es que la Biblia dice en Romanos, ya lo leímos, que la tierra espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. And it says in Romans that the earth is waiting for the
glorious manifestation of the children of God. Y entonces pareciera que a Dios sí le importa la tierra. So it seems that God does care about the earth. Al punto de que envió a su hijo, dice, porque de tal manera amó al mundo que envió a su hijo. To the point where it says, for God so loved the world that he gave his son. Y el mundo es esta tierra con sus habitantes, es un todo. And the world is this earth and its inhabitant. It's the whole thing. Entonces, yo creo que la tierra y el mundo está tan podrido por falta de sal. So I think that this world is so rotten because of lack of salt. Entonces Jesús dice, ustedes son la sal. So Jesus says, you are the salt. Pero más que para darle sabor aquí a la vida y que la vida sea muy linda con los cristianos. But more than just giving flavor to the world because the world is better with Christians in it. Es porque en donde hay un cristiano se detiene la corrupción. Because it's more that when a Christian is there, then la corrupción se detiene. Then they keep the corruption away. Entonces, vea lo que dice, si la sal deja de estar salada, no sirve para nada. It says that when the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Ahora, para nosotros nos cuesta entender esto porque nosotros ni siquiera sabemos de dónde se saca la sal. But this is difficult for us because we don't even know where salt comes from. Pero el otro día estaba viendo un documental de algunas zonas en esta parte del mundo. But the other day I was watching a documentary about some areas in the world donde hay montañas que son completamente sal, montañas. Where there's mountains that are just completely full of salt. Entonces es curioso porque la sal que se extrae para el consumo humano, but it's interesting because the salt that they extract for human consumption, tiene que ser pura. It has to be pure. Hay una sal que queda en los pantanos o en lagunas. There's a salt that remains in lagoons. Y que está cerca o que se ha solidificado en rocas cerca del Mar Muerto. And that have been solidified in rocks around the Dead Sea. Que dicen los que saben de esto que cambia su sabor y más bien tiene un sabor horrible. And that basically it changes the taste and actually has a horrible taste. Y es un sabor alcalino combinado con yeso. It's a flavor of alkaline combined with yeso. Yeso. El yeso dice que es it's plaster, no. Es eso que usan, ese material que usan para hacer los cast. Yeah, it's plaster. Sí, plaster. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Es una sal que ya no sirve para nada. It's a salt it's worthless. Ajá. Entonces, lo que sí es una realidad científica. What is a scientific reality? Es que esta sal ya no se puede utilizar para nada. Is that this salt can't be used for anything. No hay forma de purificarla. There's no way to purify it. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? So what is Jesus saying? Algo muy serio. Something very serious. Y es que el creyente es sal. Is that the believer is salt. Sea que ejerza su función como sal o no. Whether or not they exercise their function of being salt or not. Pero dice que si llega a perder su sal ya no sirve para nada sino para ser pisoteada. But if they lose their saltiness, they're not worth anything, only to be trampled. Entonces, ¿a quién está describiendo? So who is this describing? A alguien que fue creyente. Somebody who was a believer. A alguien que conoció la verdad. Somebody who knew the truth. Y simplemente se apartó. And just walked away. Y terminó
volviéndose una sal sin sabor. And they became salt that wasn't salty. Y esas personas ya no sirven para nada. And now those people are not worth anything, Solo para que las pisoteen. only to be trampled. Quizás haciendo una referencia a un juicio, a un castigo. Maybe making reference to the judgment. Vean, quiero hacer un paréntesis aquí, I want to do a parenthesis here porque usted me ha escuchado decir esto varias veces. because you've heard me say this many times. ¿Quiénes son las personas que se van a salvar? Who are the people who will be saved? Todos los cristianos, diríamos. We would say all of the Christians, Todos los hijos e hijas de Dios. all of the sons and daughters of God. Pero cuando uno lee especialmente los 4 evangelios, But when you read especially the 4 Gospels, se encuentra en algunos momentos algunas expresiones de Jesús un poco preocupantes, you come across some phrases of Jesus that are a little bit worrisome, como esta, like this one, porque dice que hay sal que pierde su sabor. because he says that there's salt that loses its saltiness, Y que su destino es ser pisoteada. and that its destiny is to be trampled. Y después habla en otras parábolas, da la impresión de que esto no se termina hasta que se termina. And in other parables, you get the inclination that this isn't over until it's really over. Ajá, o sea que sí, yo soy salvo, Yes, I'm saved, pero debo guardar y trabajar en mi salvación con temor y temblor, dice la palabra. but I should work out my salvation with fear and trembling. Ahora dice, ustedes son la luz del mundo. But it says you are the light of the world. Ahora usa una ilustración o un elemento positivo. Now it uses a positive element or illustration. La sal tiene un efecto negativo, o sea, retarda la corrupción. So salt has a negative effect because it keeps something away. It keeps the corruption away. Ajá. Pero ahora la luz lo que hace es traer claridad. But what light does is it brings clarity. Y siempre me ha llamado mucho la atención esta parte. And it's always really caught my attention, this part. Porque Jesús utiliza las mismas palabras en griego. Because Jesus uses the same words in Greek. Que para decir, ustedes son la luz del mundo. To say that you are the light of the world. Que cuando dijo, yo soy la luz del mundo. As when he said, I am the light of the world. O sea que Jesús está diciendo, ustedes son tan luz como yo. Jesus is saying, you are just as much light as I am. Y esto yo podría hacer un estudio de varias horas sobre este pasaje. I could do a study of many hours about just this passage. Y mencionar cómo Jesús es descrito como la luz del mundo. And how Jesus is described as the light of the world. Como Juan dice al principio, él era la luz de los hombres. That in the beginning, John said that he was the light of men. Como en el principio, de hecho, lo primero que Dios dijo es, sea la luz. In the beginning, where he said, let there be light. Ajá. Y no era el sol. And it wasn't the sun. Era la presencia del Hijo que es la luz. It was the presence of the Son, which is light. Que separa las tinieblas. Which keeps darkness away. That stops darkness. Y podríamos hablar de cómo Dios está envuelto en luz, su vestido es de luz. And we could talk about how Jesus is surrounded by that. He is clothed in light. Y cómo se cree que Adán y Eva, sus vestidos eran vestidos de luz, del resplandor de la gloria de Dios. And we could talk about how Adam and Eve were clothed in light, that they were clothed in the reflection and the splendor of God. Entonces, es lógico que Jesús diga que nosotros somos la luz del mundo. So it's logical for Jesus to say that we are the light of the world. Porque contenemos su imagen y semejanza. Because we contain his image and likeness. Y eso quiere decir que somos seres capaces. So that means that we are capable de reflejar su luz. Of reflecting his light. Nosotros no somos productores de luz. We do not produce the light. No somos los generadores de luz. We're not the generators of light. Somos los reflectores de la luz.
We're the ones who reflect the light. Ese es el lenguaje que se usa en toda la Biblia. That's the language that is used in the whole Bible. Y es porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. And it's because we were made in the image and likeness of God. La Biblia dice que los cielos y la creación cuentan la gloria de Dios. It says that the heaven and earth tell the glory of God. Pero no dice que los cielos y la tierra y la creación reflejan la luz de Dios. No dice eso. It doesn't say that heaven and earth and creation reflect the light. It doesn't say that. Pero sí dice de nosotros. But it does say that about us. Y especialmente Jesús le habla a sus discípulos. And especially Jesus is talking to his disciples. A esos que tienen ese carácter descrito en las bienaventuranzas. The ones who have the character that's described in the Beatitudes. Entonces, ojo lo que está diciendo. Ustedes son la luz del mundo. So look at what it's saying. You are the light of the world. Y la luz hace que las tinieblas se desaparezcan. And light makes darkness disappear. De hecho, las tinieblas, dice la Biblia, que no prevalecen ante la luz. The Bible says that darkness cannot prevail when there's light. Entonces, ¿qué son las tinieblas? So what is darkness? La ausencia de luz. The absence of light. Donde no hay luz, When there's no light, hay siempre tinieblas. there's always darkness. Entonces, juntemos dos conceptos aquí que son los que hemos visto. Pongámoslos juntos. So we're going to put these two concepts together. ¿Por qué el mundo está podrido y corrompido? Why is the world decaying and corrupt? Por la falta de sal. Because of the lack of salt. ¿Y por qué este mundo está en tinieblas? And why is this world in darkness? Y el príncipe de las tinieblas sigue gobernando el mundo. And the prince of darkness continues to rule in this earth. Porque falta luz. Because it lacks light. O sea, que no es que el mundo está mal. So it's not that the world is bad. No es que las tinieblas son demasiado poderosas. It's not because the darkness is so powerful. No es que este mundo se está pudriendo en sí mismo. It's not that the world is just decaying itself. Es que nosotros no estamos funcionando como sal y como luz. It's because we are not functioning as salt and light. Ahora, vea lo que dice Jesús. Now look at what Jesus says. Dice en versículo 15, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. O sea, puedo decirlo de esta manera, para que la luz sirva de algo. So we can say in this way, in order for light to be useful, tiene que estar en el lugar correcto. it has to be in the correct place. Y Jesús dice, una luz no se pone debajo de un cajón, no se mete debajo de un cajón. Jesus says you don't put a light under a bowl. Inmediatamente lo que se me viene a la cabeza son las iglesias. And immediately what comes to mind is the church. Esos grandes cajones llamados templos. Those big bowls that are called temples. Que es donde los hijos e hijas de Dios brillan como luces. Where the sons and daughters of God, they shine. Ahí todos alaban y cantan y predican. They sing and they praise and they preach. Y testifican. And they testify. Y se portan bien. And they behave. Pero mis amados hermanos, perdónenme, pero... But I'm sorry. Eso es una estupidez. That's stupid. Porque estamos poniendo toda la luz en un cajón. Because we're putting all the light under a bowl. Vea que Jesús es muy claro en decir, la luz tiene sentido solo si está en alto. Jesus says light only makes sense when it's put on a stand. Y esto cambia, mis amados hermanos, un concepto mediocre que tienen muchos creyentes. And this changes a concept of mediocrity that many believers have. Yo no quiero sobresalir en mi trabajo, yo soy humilde. I don't want to stand out in my job. I'm more humble than that.
yo no estudié porque eso es vanidad. I didn't study because that's vanity. Yo no quiero ser político porque eso es corrupción. I don't want to be a politician because that's corruption. Yo no quiero tener mi propio negocio porque eso es materialismo. I don't want to have my own business because that's materialistic. Yo solo quiero adorar a mi Señor en el templo. I just want to worship my God in the temple. O sea, lo que quiere es ser una luz metida en una caja. So what you want to do is be a light under a Vea, mold. entre más alto puedas estar, más alcance tiene tu luz. The higher you can be, the more your light has reach. Vea lo que dice, la luz se pone en una repisa para que alumbre toda la casa. What it says, the light is put on a stand so that it gives light to everyone in the house. O sea que nosotros los hijos de Dios So us as children of God somos los que deberíamos estar en los lugares más altos en la sociedad, are the ones who should be in the highest places in society, en la política, in politics, en la educación, in education, en la salud, in en healthcare, las comunidades, in communities, y desde ahí ser luz. and from there to be Y light. termino diciendo, ¿cómo es luz? ¿Cuál es el medio por el cual esa luz viaja? And I want to finish with this. What is light? What is the medium through which it travels? Dice sus buenas obras. It says your good works. Y esa es la palabra ergón, And that's the word ergon. que, como ustedes saben, significa trabajo, Just as you know, that means work, ocupación, occupation. también significa propósito o asignación, It also means purpose or assignment. y también significa expresión práctica. And it also means practical expression. Quiere decir que en ningún momento Jesús está diciendo que somos luz And so in no situation Jesus is saying that we should be light. Hablando sobre el evangelio en la calle o predicándole a mis familiares. Talking about the gospel in the street or to my family. No, está hablando del carácter. He's talking about character. Somos luz cuando Dios hace su obra a través de nosotros. We are light when God works through us. Cuando hacemos un trabajo y alguien dice, wow, pero ¿cómo hizo ese trabajo tan extraordinario? When we do a job and someone says, how could they do something so extraordinary? Es mi padre. It's my father. Porque vea al final lo que dice. Dice, because look at what it says. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Because it says, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Ajá. Y esta es la primera vez And this is the first time que en los evangelios in the gospel se usa, o Jesús usa la frase, el Padre que está en los cielos. that Jesus uses the phrase, your Father in heaven. No está hablando de Dios, He's not talking about God. está hablando de Padre, He's talking about the Father. aunque sabemos que es Dios Padre. Even though we know it's God the Father. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? So what is he saying? La naturaleza de ese Padre, The nature of this God, del Padre, of the Father, se expresa a través del ergón de sus hijos. is expressed through the ergon of his children, O sea, del trabajo de los hijos, or through the work of his children, de las obras de los hijos. the good works of his children. Ajá. No es cuando alabamos, cuando predicamos el evangelio y llamamos a la gente al arrepentimiento. It's not when we preach the gospel and we call people to repentance. Así que, señores, So, guys, sal y luz. salt and light. ¿Ok? Vamos a la siguiente parte. Creo que nos da tiempo en los últimos minutos para ver la siguiente parte. Versículo 17. I think we have time to see the next part. Verse 17. Vea lo que dice. Look No at what it piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido.
todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño del reino de los cielos. Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el cielo, en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Mm-hmm. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Mm-hmm. Recuerdan que les dije que hay gente que ha llamado el Sermón del Monte. Remember that I told you that there's people who have called the Sermon on the Mount el mensaje antifariseico. The anti-Pharisee sermon. O el manifiesto antifariseico. Or the anti-Pharisee manifesto. Ajá. Y entonces ahora, después de describir cómo somos, so now after describing how we are, who we are, y lo que somos, and what we are, empieza a describir la justicia del reino. He begins to describe the righteousness of the kingdom, que es diferente a la que enseñaban los fariseos. Which is different than what the Pharisees described. Recuerden que los fariseos, los maestros de la ley, remember that the Pharisees, the teachers of the law, eran los profesionales en la religión. They were religious professionals. Eran los defensores de la religión. They were defenders of religion. Eran las personas que enseñaban la ley. They were the ones who taught the law. Que la conocían. They knew it. Pero ellos le habían dado énfasis a lo externo. But they had given emphasis on the external. Y como hemos visto hasta este momento, and as we've seen up until this moment, la ciudadanía del reino, the citizenship of the kingdom, empieza en el corazón. Begins in the heart. No en lo externo. Not in the external. Ajá. Entonces, vea lo que dice Jesús. So look at what Jesus says. Porque a Jesús le cuestionaban. Because they questioned Jesus. Y decían, Jesús, usted vino y no cumple la ley, no se somete a la ley. Because they came and they said, well, Jesus, you're not fulfilling the law. Y yo he escuchado personas que dicen, Jesús vino a destruir la ley. And I've heard people say that Jesus came to destroy the law. O sea, el Antiguo Testamento. The Old Testament. Especialmente la ley que Dios le entregó a Moisés. Especially the law that God gave to Moses. Uh-huh. Pero eso no es cierto. But that's not true. Recuerden que cuando empezamos esta sección dijimos que Jesús nació bajo la ley. Remember when we started this section that it says that Jesus was born under law. Ajá. Quiere decir que Jesús cumplió todo lo que se esperaba de la ley, él lo cumplió. It means that he fulfilled everything that the law expected. He fulfilled it. Por eso él dice, yo no vine a anular la ley o los profetas. I didn't come to abolish the law or prophets. Ajá. Porque eso viene de mi Padre. Dios fue el que estableció esa ley. Because that came from my Father. He established the law. Era un sistema para que la gente fuera más consciente de su pecado. It was a system so that people would be more aware of their sin. Que le proveía formas por medio de las cuales ellos podían purificarse. And it provided forms or ways in which they could purify themselves. O sea, vino de Dios. So it came from God. Y tenía beneficios. And it had benefits. Si la persona se sometía a la ley. If the people submitted to the law. Obviamente la ley. Of course, the law. Y los profetas. And the prophets. Eran un estado imperfecto. Was what was imperfect. Ajá. Porque cuando Jesús fuera a la cruz. Because when Jesus went to the cross, iba a terminar la temporada de la ley. He was going to finish the season of the law. Iba a introducirnos al nuevo pacto.
He was going to introduce us to the new covenant. Pero Jesús jamás despreció la ley. But Jesus didn't throw out the Es law. más, cuando él y los discípulos hablan de las escrituras, When he and his disciples talk about the scriptures, hablan de todo el Antiguo Testamento, they talk about the whole Old Testament porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. because all of the Old Testament talks about Jesus. Y Jesús dice, yo no vine a anular la ley, And Jesus says, I didn't come to abolish the law. vine a cumplirla. I came to fulfill it. Y él la cumplió toda. And he fulfilled all of it. Y por eso, cuando él fue a la cruz y murió por nosotros, And that's why when he went to the cross, and fue una gran contradicción, it was a big contradiction porque era un hombre puro, because he was a pure man, santo, holy, obediente a la ley, obedient to the law, perfecto de acuerdo a la ley, perfect according to the law, muriendo como pecador. dying as a sinner. Claro, estaba tomando nuestro lugar. He was taking our place. Y dice algo que es muy importante. And he says something that's very important. Dice, les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. And he says, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. O sea, Jesús dice, todo se debe cumplir en la ley. So Jesus says everything should be accomplished in the law. Aún una tilde. Even the smallest letter. Ahora, esto tiene tres significados importantes. This has three important meanings. Número uno, que él, lo que está diciendo es que él va a llevar a cabo todas las demandas de la ley en una obediencia perfecta. One is that he will fulfill every demand of the law in a perfect way. Eso significa que se va a cumplir. That's what it means to fulfill it. La otra es que él le va a dar una nueva interpretación o una interpretación correcta a la ley. It means that he will bring a new and correct interpretation of the law. Que ahora cuando entremos a la siguiente sección nos vamos a dar cuenta And now when we enter into the next section, we will realize que en realidad Jesús no está introduciendo conceptos nuevos, that we'll realize that Jesus isn't introducing new concepts, sino que lo que está es clarificando la ley, but what he's doing is he's clarifying the law, dando una explicación correcta giving a correct explanation que es contraria a las interpretaciones y explicaciones de los fariseos. which is contrary to the explanation of the Pharisees. Porque Jesús está explicando la intención, el espíritu de la ley. Because Jesus is describing the intention or the spirit of the law. Pero los fariseos y toda esta gente lo que le ponían era énfasis a la práctica, a lo externo, a cómo se practica la ley. Because the Pharisees would just put emphasis on the external, on how to practice the external parts of the law. Entonces, Jesús, la primera cosa entonces es que Jesús va a cumplir toda la ley. So the first thing is that Jesus will fulfill the whole law. Y en segundo, Jesús le está dando la interpretación correcta a la ley. And secondly, that Jesus is giving the correct interpretation of the law. Y cuando dice que todo se debe cumplir, And when he says that everything is accomplished, sabemos que lo que Jesús está declarando es que él va a declarar obsoleto what he's saying is that he is going to declare obsolete todo el sistema ceremonial y ritual del Antiguo Testamento. all of the ceremonial and ritualistic part of the Old Testament. ¿Por qué? Why? Porque todo eso se iba a resumir en la cruz cuando él fuera a la cruz. Because all of that was going to be summed up when he went to the cross. Porque eso era todos esos rituales y ceremonias nos hablan de él. Because all of those ceremonies and those rituals speak to us about him. Ahora, aquí, y ya para ir terminando, hay un detalle que es fundamental. So here, and to finish up, there's an important detail.
Él da más bien una advertencia. He actually gives a warning. Dice en el 19, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Verse 19, anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. ¿Qué está diciendo Jesús? What is Jesus saying? La ley debe ser enseñada, The law should be taught, pero debe ser enseñada de acuerdo a la intención de Dios. but it should be taught according to the intent, according with the intention that God had. Ajá, que podamos ver el Espíritu de Dios a través de la ley. That we can see the Spirit of God through the law, No solamente enseñar mandamientos. not just to teach commandments. Y usa una frase muy interesante, And he uses a very interesting phrase, porque dice, el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. because he says, whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom O of en otra versión dice, el que los cumple y los enseña. In another version, it says the one who fulfills and teaches. Y ese era el gran problema de los fariseos. And that's the big problem that the Pharisees have. Por eso Jesús los llamó, ustedes son sepulcros blanqueados. That's why he said, you are whitewashed tombs. Ajá. ¿Por qué? Porque ustedes enseñan, pero no los cumplen. Because he says you teach it, but you don't fulfill it. Ustedes enseñan lo que no viven. You teach what you don't live. Ustedes están corruptos por dentro. You're corrupt inside. No conocen a Dios. You don't know God. Su santidad tiene motivos corruptos. Your holiness has corrupt motivation. Su justicia es una justicia carnal basada en sus propios méritos. Your righteousness is based on your flesh and your own motivations. Ajá. Y entonces les dice, eso es incorrecto. So he says that's wrong. Entonces, que quede claro, señores, So I want this to be clear. Jesús nunca despreció la ley. Jesus never Rejected. rejected the law Ujú. Porque venía del Padre. El Padre fue el que la dio because it came from the Father. The Father was the one who gave it para una temporada, for a season, como una forma incompleta o imperfecta de darle, de permitirle a la gente tener algún tipo de redención. in order to allow the people to have a type of redemption. Pero cuando Jesús vino, But when Jesus came, Él cumplió la ley, he fulfilled the law. Él explicó el espíritu de la ley, He explained the spirit of the law. explicó las intenciones de la ley He explained the intentions of the law. y la pasó de ser algo externo, And it went from being something external, de prácticas externas, of external practices, al corazón. to the heart. Entonces, inmediatamente So immediately, dice, it says, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. you have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Bueno, eso lo vamos a explicar en el próximo video, So we're going to talk about this in the next video. pero solo para que vean el ejemplo. But just so that you can see the example, Jesús está diciendo, Jesus is saying, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados. you have heard that it was said to the people long ago. Jesús no está diciendo, la ley dice. He's not saying the law says. Porque lo que está diciendo es, los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes,
Because what he's saying is the Pharisees, the teachers of the law, the Sadducees, Ajá, ajá, tomaron la ley they took the law y enseñaron cosas and they taught things diferentes a lo que la misma ley dice. that were different from what the actual law says. Ya lo vamos a ver en el próximo video. We're going to see it in the next video. Porque no, la ley no dice no mates. Because the law doesn't say do not murder. En el sentido en el que ellos lo están usando. In the sense and in the way that they're saying it. En el sentido en el que ellos lo decían. In the way that they said it. Entonces Jesús dice, aquí no tiene nada que ver con el matar. It doesn't have anything to do with killing. Tiene que ver con la amargura del corazón que lleva a una persona a matar. It has to do with the bitterness in one's heart that drives them to murder. Lo externo es matar. The external thing is murder. Pero el origen es la ira interna. But the source is internal hate. Entonces los fariseos tienen ira. So the Pharisees have hate. ¿Cómo lo sabemos? How do we know? Porque eso fue lo que hicieron con Jesús. Because that's what they did with Jesus. Ajá. Y eran los representantes del amor de Dios. And they were the representatives of the love of God. Y estaban sometidos a no matarás. And they were submitted to do not murder. Pero odiaban tanto a Jesús. But they hated Jesus so much que lo mataron. that they killed him. Entonces, Jesús no es que está cambiando la ley. So Jesus is not who is changing the law. Él no está cambiando la ley. He's not changing the law. Sino lo que está haciendo es interpretándola de la manera correcta. He's interpreting it in the right way. Pasándola del elemento externo al elemento interno. Taking it from the external to the internal. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. So we'll see that in the next video. Gracias, nos vemos. Thank you.